Para mí es un honor que hayan contado conmigo para presentarlo y tener la oportunidad de conocer a personas de tanta relevancia y tanto compromiso. Estos premios son, como todos o como casi todos sabréis, son premios anuales y van a dar comienzo tras la actuación del dúo de clarinetes Flavio Castellanos Lozano y Daniel Blasco Gómez, que interpretarán el dúo para dos clarinetes en do mayor de Carl Philipp Emanuel Bach. Y empezamos a entregar los premios. El premio en la categoría nacional ex aequo ha sido para una persona que, tengo que contarlo, conozco hace muchos años porque contamos juntos los votos de la provincia de Madrid en 1977. A don José Mariano Benítez de Lugo, por su apoyo a las causas de las gentes más marginadas y excluidas, por su brillante carrera profesional y por su sensibilidad humana, por los innumerables pleitos que ha llevado en contra de los fondos buitre y ha sido acusación popular en otros casos de renombre como el de Yolanda González, militante de 19 años asesinada por la extrema derecha, el caso Madrid Arena o el caso Gürtel. Entrega el premio Joaquín Nieto, por favor, vicepresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España.
¿Me pongo ahí o...? Oh, como quieras. ¿Allí mismo? Venga. Que no te estorbe. En fin, efectivamente, nos conocimos. Yo era representante legal del PSOE en aquellas primeras elecciones generales y tuvimos la satisfacción de la abrumadora mayoría, que hoy no se tiene, por cierto. Y eso que nos querían quitar un diputado. Bien, muchas gracias. En primer lugar, a los miembros y miembros, más bien, porque eran todos chicas, de la Asociación de Afectados, que me propusieron para este premio. La verdad es que se lo agradezco mucho porque hemos compartido mucho tiempo alegrías y tristezas. Y ahora os contaré algunas de ellas. Y muchas gracias también a la Junta Directiva de esta asociación, a la que pertenezco hace 45 años, nada menos, porque, como dije cuando me dieron la medalla de honor del Colegio de Abogados de Madrid, no sois mis amigos, los de la Junta Directiva, pero seréis mis amigos, porque yo creo que en eso pongo más en valor, por eso, el que me hayáis dado este premio. La verdad es que es una fecha hoy feliz y triste para mí. Feliz porque he recibido muchas felicitaciones de amigos, diciendo todos, es que te lo merecías. No, de verdad, yo creo que no me lo merecía. El merecer supone... No estoy de acuerdo en que me lo merecería. Merecer supone estar de acuerdo, ser acreedor de algo. Y yo no soy acreedor de nada en ese sentido, sino he cumplido un deber moral, compañeros, amigos. Un deber moral y profesional es el que ha dirigido toda mi vida. Un deber no supone un mérito y por tanto no me lo merezco. Ciertamente he defendido a lo largo de mi vida mis derechos y los derechos de los demás. Los míos, muy sencillamente, con motivo de en el año 68, con motivo de la de 20º aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, asistí o di una conferencia en el Centro de Amigos de la UNESCO. En aquel entonces, a los clientes nuestros, abogados, los obreros y estudiantes, les preguntaba a la policía, ¿es usted socio de la Club de Amigos de la UNESCO? Porque ya era un dato incriminatorio para el pobre interrogado. Bien, pues ahí fui a dar la conferencia. Estaba sentado en una mesa y al lado se me sentó un individuo. Yo no sabía quién era y le pregunto, ¿y usted quién es? Dice, yo soy el policía. Digo, ¿cómo el policía? Sí, dice, vengo a ver qué dice usted. Digo, pues yo vengo a hablar de los derechos humanos y de los derechos humanos en España. Bueno, usted se verá. Total, que yo hablé de los derechos humanos y fui enunciando los derechos humanos que habían reconocido diversos países. Ruanda, Burundi y Senegal han reconocido el derecho a tal. España no lo ha reconocido. El de tal país y tal ha reconocido el derecho a tal. España no lo ha reconocido. Yo veía que el policía se ponía intranquilo y nervioso, pero así transcurrió pacíficamente, más o menos, la situación. La verdad es que tuve que luchar también contra el poder bancario, porque con motivo de mi asistencia como abogado del grupo de abogados jóvenes al Consejo de Guerra de Burgos en 1970, resultó que yo era letrado del Banco Exterior de España, Banco Oficial, y me sancionaron. Me sancionaron por haber ido. Me mandaron a una sucursal y ahí estuve 4 meses sin hacer nada y sin ninguna mesa. Y recurrí a la justicia con poca fe, ciertamente, pero con cierta esperanza, y la justicia me dio la razón, y se lo debo en gran parte al hermano de Javier Ledesma, a Fernando Ledesma, que entonces era magistrado de la Audiencia Territorial y que era de los poquísimos, si no decir el único juez progresista que había en España en aquel momento. Dile a tu hermano Fernando que muchas gracias porque lo recuerdo siempre. Bien, luego me sancionaron por organizar unas jornadas de la Federación de Partidos Socialistas y me río porque es que era divertido. Era los grupos socialistas que no eran del PSOE entonces, o no éramos del PSOE entonces. Estoy hablando del 76.
y me sancionaron porque yo era organizador y se cometió la gran brutalidad de cantar la Internacional. Afortunadamente, luego la amnistía, la tan recordada últimamente amnistía del 77, me perdonó la multa. En definitiva, eso es un esbozo. Lo cierto está en que lo más importante, desde luego, para mí, eran los derechos de los demás. Ha sido mi vocación. Fui abogado laboralista una vez que me largaron del banco, en la época en que no había sindicatos. Fui defensor de una persona que le pedía la pena de muerte en los procesos de septiembre de 75 y muchas veces en el Tribunal de Orden Público. Y hoy día, y desde 2014, llevo 250 casos de desahuciados. Sobre eso os quiero referir. Son los desahuciados por una infame operación de venta por parte del Ayuntamiento de Madrid, dirigiendo a la señora Botella a un fondo buitre. Fue una operación innoble absolutamente, y llevo gente de Vallecas, fundamentalmente de Vallecas y Carabanchel. Y sigo en la brecha, a 15 días de cumplir 83 años, con las botas puestas, sí, pero con la cabeza y la mano dispuestas a seguir escribiendo y asistiendo a los juicios y defendiendo a personas que han sido objeto de la voracidad especulativa de los fondos buitres. Me honro en considerarme del grupo de juristas sociales. Hay un grupo en Estados Unidos, los CITIS los llaman, el Critical Legal Solutions, que es precisamente, y se lo recuerdo al presidente de mi asociación de ADADE, se dedican a tener un grupo de gente, profesores de Derecho y de abogados, que se dedican a intentar aplicar la normativa conforme a la realidad social de los tiempos, que es lo que no se están haciendo por la mayor parte de nuestros jueces. Veréis que a lo largo de mi breve intervención me meteré bastantes veces con ese aspecto. Y es que, desgraciadamente, la lucha por los derechos es igual que las luchas de los humanos, es la misma que la de los animales. El poder del más fuerte es el que siempre triunfa. Y en este caso, hasta ahora, ha triunfado parcialmente. Ya en 1847, Alexis de Tocqueville escribía: muy pronto la lucha política se entablará entre los que poseen y los que no poseen. El gran campo de batalla será la propiedad y las principales cuestiones de política girarán en torno a las modificaciones del derecho de los propietarios. Es el tema de la función social de la propiedad, amigos. El tema de la función de la propiedad y la posesión. Una fórmula más operativa que muchos discursos de los estudiosos y que no se halla en la conciencia de los jueces. Voy a contar una anécdota. Hace ya bastante tiempo, estando de presidente del Consejo de Poder Judicial, Carlos Díbar, y presidente del Tribunal Supremo, iba a los fines de semana caribeños con su escolta y amigo a un gran hotel de Marbella. Y yo, en nombre de la asociación, lo recordará Roberto, mi presidente de la asociación, le demandé en el Tribunal de Cuentas. Él llegó a declarar y dijo: es que mi conciencia me lo permite. Y entonces yo le dije: señor Díbar, lo que tiene usted es que cambiar la conciencia. Y es que es así, porque ahora me encuentro, cuando yo apelo a la función social de la propiedad y de la posesión, muchos jueces me dicen: son meros lamentos del apelante. ¿Cómo se puede decir eso hoy día? Una audiencia provincial, decirme que porque alevo la función social de la propiedad es un mero lamento. Y es que la política de desahucios por expiración del contrato viola la dignidad de sus habitantes cuando ni siquiera se contemplan alternativas habitacionales para ellos. Su objetivo es: los hemos echado, con desinterés absoluto de la deshumanización de la situación que han provocado que familias modestas, muchas de ellas con niños menores de edad o inquilinos discapacitados, se ven abocados a la calle. Y es que siempre recordaré y siempre tengo presente un libro que estudié en su momento de Rudolf Jering, un jurista alemán, que se llamaba La lucha por el derecho.
Permitidme que diga esta frase, lea esta frase tan bonita. El grado de energía con que el que nos levantamos contra una lesión injusta es una regla cierta para conocer hasta qué punto un individuo o un pueblo siente la necesidad del derecho. La defensa de los derechos es un deber y no hacerlo es una injusticia. Y en ese sentido, la verdad es que todos los juristas y filósofos del derecho de hoy día insisten en que los jueces hay que conocer sus motivaciones y su psicología, pues son las que sus decisiones se ven fuertemente influenciadas por eso. Y los abogados tenemos el deber de ser invocadores de la justicia social y mostrar a la judicatura que en lugar de deambular con trasnochados formalismos jurídicos, deben actuar lo que es justo y no subordinar su concepción de la justicia a bastardos intereses financieros. Viene muy al caso lo dicho por Hannah Arendt, que seguramente muchos conocéis. Se dice, se reacciona con rabia cuando es ofendido en nuestro sentido de lo que es justo. Y recuerda que Sócrates, durante su proceso, no desafió las leyes, sino se metía con los jueces. Y es que lo inmoral jurídicamente se ha convertido en legal, merced a los paletos de la norma, muchos jueces que prescinden del sentido moral de la justicia. Esto no lo digo yo, lo dice una gran filósofa española que es Adela Cortina. Y dice también, cuando alguien tiene ante sí un ser vulnerable, como son mis desahuciados, y pudiendo protegerlo no lo hace, se comporta de forma inmoral. Y otra gran filósofa, Victoria Camps, en una entrevista al diario El País, denunció que por egolatría los jueces adoptan sus decisiones sin contar con sus consecuencias. Y es que pertenecen a una clase social predominante. Esto a muchos viejos estudiosos les recordará a Carlos Marx. Pues no, esto lo dijo Carlos de la Vega, un magistrado excelente, presidente del Tribunal Supremo, presidente del Tribunal Constitucional, amigo íntimo mío, que además formamos juntos una editorial jurídica. Dado que la pasividad o el silencio es una rendición, muchas resoluciones deberían haber permanecido en el cubo de la basura o en las cuevas del Paleolítico, pero por su arcaico contenido jurídico. Y he sentido la necesidad de hacer un libro sobre eso. Y os voy a pedir, sin rubor, que lo compréis cuando salga de la prensa. Y digo sin rubor porque he renunciado, se lo decía, por aquí está, le he visto mi editorialista, he renunciado a los derechos de autor en favor de una ONG o de una fundación. Y voy concluyendo. A menudo se otorgan premios post-mortem de los beneficiados por ellos, pero este premio, siendo otorgado ante mortem, me resulta especialmente satisfactorio. Y mi cabeza le pide a mi maltrecho corazón que aguante ante tanto dolor de desahuciados que se me presenta, porque ir con los desahuciados contra sus verdugos, que son los jueces, no lo olvidemos, en definitiva, me parece fundamental. Y en ese calvario es suyo y mío. Rechazo rotundamente por eso lo que dijo un magistrado en mi juventud cuando que me lo presentó mi padre. Me dijo, opera con los juicios que ganes como propios y los que pierdas como si fueran ajenos. Pues no, para mí todos son juicios propios. ¿Y cómo es el estado actual de la situación? El estado de la situación es curioso. Tenemos un montón de desahucios que ya está previsto el lanzamiento. Y se me ofrecen dos alternativas por los letrados de Fidele. Es el Blackstone, la multinacional de billones de dólares. O bien hacen un nuevo contrato, les hacen un nuevo contrato, pero con renuncia al retracto. He de deciros que llevo ganados 2 retractos como de aproximadamente 70 familias que le reconocen el derecho a la compra de viviendas en el precio que el Fondo Buitre las compró, que es la 7ª parte de lo que ahora están pidiendo por esos pisos que les dejamos vacíos, o bien, y tiene que renunciar al retracto, o bien nos dan un plazo de 1 mes o 1 mes y medio para desalojar la vivienda. Esta es su oferta. Esta es la oferta que estoy teniendo que aceptar, cuando ya veo que los jueces están acordando los lanzamientos. Y en estos casos de lanzamiento,
el fondo buitre se cubre y se mantiene la apariencia objetiva y usa fuerzas de choque. Son unos secuaces que son los que rompen las viviendas, rompen las puertas y entran. Y resulta que recientemente ha ocurrido un ejemplo que os voy a poner. Una mujer que está aquí y que ahora la recordaré con su nombre, divorciada y con un hijo menor, estaba en el caso en que habíamos llegado a un acuerdo, que ella dejaría la vivienda en una determinada fecha. Por razones que nos desconocemos, cuando ella estaba trabajando y el hijo menor estaba en el colegio, descerrajaron la puerta, la tiraron abajo y pusieron una puerta antiocupas. Y entonces ella, cuando llegó de trabajar, se encontró con que no podía entrar. No tenía derecho, ellos no tenían derecho a ocupar la vivienda. La posesión, como todos sabéis, todavía la tenía mi cliente y ya mi amiga en definitiva. Y esta pobre mujer se encuentra ahora estos días, hoy, ayer, antes de ayer, mañana, en una situación en que tiene que estar empacando bajo la vigilancia de los secuaces del fondo buitre. Esta mujer se llama Grace Kelly. Grace, ¿estás por ahí? Levántate. Y yo creo que como seguramente vosotros me ibais a dedicar un tímido aplauso, ese aplauso lo repercuto para ella. Nada más, y muchas gracias. Gracias, José Mariano. Una lección de dignidad nos das a todos. Bien, el segundo premio en la categoría nacional ex aequo es para Erika Torregrosa Acuña. Abogada, jurista y profesora. Actualmente es presidenta del Observatorio de Derechos de las Personas del Colegio de la Abogacía de Barcelona. Se le otorga el premio por su activismo incansable en defensa de los derechos humanos en España y en toda la comunidad internacional desde la abogacía y desde la política. Entrega el premio Carlos Berzosa, es rector de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias. Esto creo que no funciona. Funciona. Es que... Bueno, la verdad es que estoy profundamente emocionada. La verdad es que cuesta contener la respiración y después, sobre todo, de escuchar con quién comparto el premio nacional. La verdad es que estoy emocionada y agradecida. Muy agradecida. Así lo transmití a la presidenta Tania y así lo transmití también a las personalidades que con un ataque de generosidad infinita pensaron en mí, inesperado y imaginado. Si no lo merece José, como yo con 40 años menos, lo merezco todavía menos que tú. Pero así lo transmití, esa generosidad infinita por proponerme. Y sobre todo en un premio que tiene su 42ª edición. Yo quiero felicitar esta ocasión para felicitaros, Tania, para felicitar a la Asociación Pro Derechos Humanos de España por ese incansable compromiso, pero sobre todo por esa trayectoria, porque defender los derechos humanos en democracia, cuando está garantizado el derecho humano a la libertad, a la expresión, a la asociación, es relativamente fácil.
pero empezar como nosotros en una dictadura, eso es otra cosa. Por eso creo que no cesáis en esa promoción, en esa defensa de la dignidad de las personas. Enhorabuena. Tania, Ignacio, Joaquín, Carlos, Maite, creo que vuestro trabajo y esa trayectoria son inspiradores para humildes servidoras del servicio público, de las causas en defensa de los derechos humanos, como pueda ser yo. Y felicidades sobre todo a con quien comparto el premio, José Mariano. Escucharte me ha hecho reflexionar mucho también sobre la profesión. A María Mercedes, enhorabuena. Jesús, cuando te hemos visto todos, la revolución que nos queríamos hacer fotos contigo. Gioconda, que ya el año pasado estuviste premiada por Liber Press, nos conocimos allí. Y a Jorge Richmond, enhorabuena de verdad. Y sobre todo a mi querido y admirado Luis Moreno Ocampo, con quienes hemos caminado en algunos caminos de la justicia penal internacional. Y de corazón les digo que me siento de verdad muy honrada por formar parte de esa comunidad de defensores de derechos humanos a la que representáis, de verdad. Y desde mi humilde posición como jurista, profesora, abogada institucional de la institución, puedo unirme con un pequeño susurro a ese grito que entidades, que organizaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos hacen un grito para oír y para ser la voz de aquellos que no tienen voz. Solo por eso yo creo que vale la pena vivir. Yo lo digo de corazón, no es un eslogan, de verdad. Y ahora quisiera contarle en unos minutos la historia de una niña a la que quizás algunos se vean reflejado, otros vean reflejado a alguien que conoce o la de alguien cercano. Es una historia que es particular, pero no es singular. Desafortunadamente hay muchos millones de historias que como la suya, que nos inspiran a construir lo que somos. Y se trata de una niña que nació en Colombia, allá por los años 70. Y su abuelo había sido un exiliado de la guerra civil. Ese abuelo se instaló en Colombia, hizo una familia huyendo de la persecución y consiguió hacer lo único que sabía hacer, que era ejercer la profesión más bonita del mundo, la abogacía, como decía Voltaire. Y allí, en los años del estallido social, fue asesinado delante de uno de sus hijos, saliendo de un juicio por defender a un sindicalista. Años después, el que sería el padre de esa niña también fue abogado. Y pasó un tiempo inhabilitado también por desórdenes públicos, por alterar el orden público. En los años 80 era difícil vivir en Colombia. Esa niña creció en un ambiente y un país donde la vida humana vale poco o nada. Es la que militar en un partido político como la Unión Patriótica te puede costar la vida. Y así lo descubrí cuando una amiga cercana explicó que a su novio lo habían asesinado y que había habido un exterminio uno a uno de los militantes de ese partido político, es decir, un genocidio. Y esa niña en algún momento descubrió que la ideología podía costar la vida. Sería abogada como su abuelo y su padre. Sería sindicalista y además militaría en un partido político de izquierdas. O sea que llegó a España siendo casi una adolescente y pensó que para abrirse camino era difícil, siendo una niña de tez morena en un lugar donde solo había entonces, en los años 80, niñas de tez blanca, en la que vivían una familia poco convencional, donde todo eran familias inmigrantes convencionales, y en un entorno donde incluso el idioma en Cataluña era diferente. Pero bueno, hizo de esos obstáculos virtud y fortalezas y llegó pues a desarrollar esa pasión que le caracteriza hoy y por lo que creo que le dan ese premio y es esa defensa
por las personas, no me gusta decir vulnerables, esas personas en situación de vulnerabilidad, especialmente las personas privadas de libertad. Esa niña aún aspira a ser Victoria Kent, y así como Victoria liberó de las cadenas físicas a los presos, a las personas presas, ella aún aspira a liberar de las cadenas o derrumbar esas barreras morales que rodean a las personas en situación de vulnerabilidad. Y de la mano de grandes maestros como Luis del Castillo o Carlos Castresana o incluso Luis Moreno Campo, desarrolló además esa pasión por la justicia penal internacional, porque fue todo un descubrimiento que esa impunidad de la que gozaron los asesinos de su padre, de su abuelo, de los exterminadores de un partido político, nunca más gozarán de esa impunidad. Y se dedica a ir por el mundo explicando qué es la justicia penal internacional. Y ahora en el 2023, ya sea en el territorio, en campo, trabajando en cooperación, o sea, en seminarios internacionales organizados por el Colegio de la Abogacía de Madrid o de Barcelona, siempre desde el terreno en la comunidad o desde la soledad del despacho, pero siempre de la mano de artesanos del derecho, como Jesús Sánchez, como Genio Ribón, siempre como Carles Macrac, de mano de personas, de mujeres inspiradoras, como Paquita Sauquillo, como Cristina Gallac. Creo que de esa mano, de esa compañía, es de los que sacamos fuerzas de flaqueza para poder seguir defendiendo esas causas que no puede haber ni un solo activista. Yo lo único que puedo hacer es defender a los que son activistas realmente, que son los que estáis aquí. Por mi parte, no puede haber ningún activista que, pudiendo contar con la ayuda de las instituciones o de la abogacía o de las universidades, que es de donde yo manifiesto, si pueden contar con ese apoyo, que lo tengan, que cuenten con ese apoyo. Ahí estaré y me comprometo hoy aquí a seguir haciéndolo. Esta semana esa niña ha cumplido 2 grandes sueños. 2 sueños en la vida, y era que uno de ellos es recibir el reconocimiento de la embajada de su país de origen, de sus raíces, donde tiene a sus ancestros, a su tierra de nacimiento, a su abuelo y su padre ya muertos, pero a su madre en vida. Y la carta del embajador decía que me otorgaba el reconocimiento como colombiana destacada del año, porque era un ejemplo de vida y había contribuido a fortalecer la imagen y el buen nombre de Colombia en España. Una humilde servidora como yo. Y hoy, el segundo sueño, recibí un premio de Derechos Humanos. Si mi abuelo levantara la cabeza. Y hoy al recibir este premio de mi país de adopción, este premio de reconocimiento donde están mis frutos, mis hijas, mi amor, mi futuro, pues es otro sueño cumplido. Y es que no se puede pedir más en la vida. De verdad no se puede pedir más. Salud, dinero, amor, premios. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? Que eso es que nutre la solidaridad y alimenta la esperanza para seguir aportando ese pequeño granito de arena. Y sobre todo para no dejar de creer en una utopía, ¿no? que es una utopía, pero que no nos van a dejar de hacer creernos un mundo más justo, un mundo en el que no exista tanta desigualdad y tanta injusticia social, y que se respete como mínimo ya la vida, pero como mínimo la dignidad humana, esa dignidad de la que nos hablaba antes José Manuel Benítez de Nuevo Guillén. Y bueno, ya finalizo. He dicho que no se podía pedir nada más en la vida, pero voy a rectificar. Sí que se puede pedir más, y es lo que cada año pienso. Este año solo le pido a Dios
que lo injusto no me sea indiferente. Muchas gracias. Maravillosa mujer ha surgido de esa niña. Bueno, vamos con el tercer premio, que es el premio en la categoría internacional a María Mercedes Sánchez. Programa de Armonía con la Naturaleza de la Asamblea General de Naciones Unidas, por su labor en el reconocimiento del rol de los pueblos originarios y las comunidades indígenas, por promover el conocimiento en Naciones Unidas de las leyes que otorgan derechos y personalidad jurídica a diversos ecosistemas en todo el mundo, en Colombia, en Nueva Zelanda, o la ley que reconoce la personalidad jurídica al Mar Menor de España. Entrega el premio la profesora Teresa Vicente, promotora de la ILP del Mar Menor. Quiero agradecer a la Asociación Pro Derechos Humanos de España por este reconocimiento en la categoría internacional al trabajo que vengo realizando en favor de los derechos de la naturaleza, el cual ha quedado plasmado en el programa Armonía con la Naturaleza de la Organización de las Naciones Unidas desde el 2009, año de la creación del programa, y que desde entonces coordino. Es un honor para mí, en nombre del programa y de la División de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, aceptar este premio. La aceleración del cambio climático y la presión desmesurada sobre los ecosistemas han puesto de manifiesto que el derecho humano a un medio ambiente saludable no puede materializarse sin salvaguardar primero los derechos de la naturaleza. Es decir, el derecho humano a la vida carece de sentido si los ecosistemas que sostienen a la humanidad no existen. En los últimos 50 años, en el mundo contemporáneo en el que nos encontramos, la conexión inseparable entre los derechos humanos y los derechos de la naturaleza se ha ido afianzando, y en particular en los últimos 15 años, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza ha quedado debidamente reflejado en un gran número de textos legislativos adoptados por distintos países, independientemente del sistema legal que los cobije. Y no solo son los cambios legislativos ya materializados. Actualmente hay catalogadas más de 350 iniciativas para reconocer los derechos de la naturaleza. De igual manera, se han venido reconociendo las normas consuetudinarias de los pueblos indígenas en el derecho constitucional e internacional, y las visiones indígenas están siendo reconocidas como parte indisociable del concepto de pluralismo jurídico, y sus puntos de vista están siendo aceptados en un sistema de derecho positivista. En algunos casos se reconoce a la naturaleza en su conjunto cuando se declaran los derechos de la madre tierra, reconociendo los territorios de los pueblos indígenas como sujetos de derecho. El reconocimiento de los derechos de la naturaleza en los diferentes sistemas jurídicos abarca desde ecosistemas hasta plantas y animales, ríos, lagunas, montañas, tierras altas, glaciares, cumbres de montañas y parques nacionales, entre muchos otros, han sido reconocidos como personas jurídicas, como sujetos con derecho. Por ejemplo, aquí en Murcia, el reconocimiento del Mar Menor y su cuenca como sujeto de derechos a través de la Ley 19/2022, adoptada el 30 de septiembre del año pasado, hacen de España el primer país en Europa a la vanguardia de este paradigma no antropocéntrico, al dotar al Mar Menor con una Carta de Derechos propios,
con base en su valor ecológico intrínseco y la solidaridad intergeneracional, garantizando así su protección para las generaciones futuras. Es para mí un gran honor recibir el premio de manos de Teresa Vicente, que ha sido la impulsora de la iniciativa legislativa popular del Mar Menor, reconociendo la personalidad jurídica del Mar Menor y su cuenca. Gracias. En el ámbito de las instituciones internacionales que colaboran estrechamente con las Naciones Unidas, cada vez se reconocen los derechos de la naturaleza en sus políticas internas. Por ejemplo, la Federación Internacional de Trabajadores Sociales adoptó en mayo del año pasado el documento político El papel de los trabajadores sociales en la promoción de un nuevo mundo ecosocial, que pide la ampliación de la actual Declaración de Derechos Humanos de la ONU a un marco de derechos holísticos que abarque los derechos humanos sociales, los derechos culturales, los derechos de los ecosistemas y los derechos más amplios de la naturaleza, para garantizar que se aborden las crisis mundiales del cambio climático, pérdida de biodiversidad, las pandemias y los conflictos, y que pueda florecer un nuevo mundo ecosocial. La Federación Internacional de los Derechos Humanos, de la cual la APDHE forma parte, en el 41 Congreso de la Federación celebrado en octubre del año pasado con motivo de la conmemoración del centenario de la Federación, se adoptó la Resolución por los Derechos de la Naturaleza y su interdependencia con los derechos humanos. Gracias, Joaquín Nieto, por defender con éxito esta resolución en el Congreso, en la Federación Internacional. A nivel de las Naciones Unidas, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, conocida como COP15, acontecida en diciembre del año pasado, el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, adoptado para orientar las acciones mundiales en favor de la naturaleza de aquí a 2030, reconoce por primera vez a nivel de convención los derechos de la naturaleza, los derechos de la madre tierra. Este programa sigue muy de cerca todo lo que está aconteciendo mundialmente al respecto, y pueden acceder a toda esta información en el sitio web harmonywithnatureun.org. El paradigma de los derechos de la naturaleza hace hincapié en el valor intrínseco de la naturaleza, independientemente de su utilidad al ser humano. El espíritu de las leyes, de las políticas y de la convención relacionadas con este paradigma no antropocéntrico o centrado en la tierra es permitir que la naturaleza exista, prospere y se desarrolle, al igual que los seres humanos, los cuales formamos parte inexorable de la naturaleza de la madre tierra. Y es precisamente ese espíritu el que guía a todos los que apoyamos y trabajamos en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y su conexión con los derechos humanos a partir de los diferentes ámbitos en los que nos encontramos. Para finalizar, quiero compartir con ustedes el poema El río y el mar del poeta libanés Jalil Gibran. Este poema, entre muchas otras introspecciones, nos ofrece reflexiones profundas y nos hace pensar que a pesar de nuestras aparentes diferencias socioculturales, todos estamos conectados y formamos parte de un todo más grande. En este poema el río fluye y el mar lo recibe, y en esta fusión simboliza a su vez la transformación y el cambio constante en la vida. Y en ese recorrido nuestras experiencias se suman a algo más grande que perdurarán más allá de la existencia individual de cada uno de nosotros. El poema dice así: dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo. Mira para atrás para ver su recorrido, para ver las cumbres y las montañas, para ver el largo y sinuoso camino que abrió entre selvas y poblados. Y ve frente a sí un océano tan extenso que entrar en él solo puede ser desaparecer para siempre. Pero no hay otra manera. El río no puede volver. Nadie puede volver. Volver atrás es imposible en la existencia. El río precisa arriesgarse y entrar en el océano. Al entrar, el miedo desaparecerá, porque en ese momento sabrá que no se trata de desaparecer en él,
sino de volverse océano. Muchas gracias. La madre naturaleza necesita muchas mercedes, desde luego. Bueno, vamos con el cuarto premio, que es un premio, el premio de cultura, que ha recaído ex aequo, en primer lugar en Gioconda Belli, en la categoría de cultura, como he dicho, que es poeta y escritora activista política, que ha recibido numerosos premios y reconocimientos. Se le otorga el premio por su lucha incansable a través de la palabra y de la acción, por la libertad y contra todo régimen totalitario. Entrega el premio Tania García. No tengan miedo que no les voy a leer mis obras completas. Realmente muchísimas gracias por este premio, Tania, y por toda la Asociación Pro Derechos Humanos. Realmente me siento que más que yo, lo que se merecen este premio son los nicaragüenses, que han tenido una resistencia extraordinaria a una situación que nunca pensamos iba a llegar a este nivel de gravedad. En Nicaragua realmente estamos sufriendo no solamente abusos de derechos humanos, de tipo de secuestros, de encarcelamientos con condiciones inhumanas. Tuvimos más de 200 personas presas, mujeres que fueron sometidas a aislamiento por 600 días, cuando en las Naciones Unidas y en las recomendaciones de Nelson Mandela es prohibido tener a alguien más de 15 días. Yo no me explico cómo sobre sucedido. Es el silencio. Nos han silenciado. Nos han silenciado adentro de Nicaragua, pero no nos han silenciado fuera de Nicaragua y en los foros internacionales. El silencio ha venido a partir de unas prohibiciones leoninas contra todas las formas de expresión. Sin embargo, hay, por ejemplo, 200 periodistas en el exterior. Todos ellos tienen sus medios de comunicación en el mundo digital y vivimos informados a partir de su trabajo. El trabajo de ellos ha sido lo que nos ha permitido seguir enterándonos de lo que está pasando y también denunciando esta situación. El 16 de agosto, por ejemplo, de este año, cerraron la única universidad que quedaba, que tenía una misión educadora realmente. Han cerrado 30 universidades. Esta última universidad tenía más de 60 y tantos años de estar en Nicaragua. Era regentada por jesuitas y era una universidad magnífica. La cerraron por, no se sabe, o sea, porque hay una lucha también contra la Iglesia Católica, a pesar de que la vicepresidenta del país habla de Dios, de la Virgen, de todo. Parece Madre Teresa de Calcuta como habla. Entonces nos han prohibido, nos han guillotinado. Esa es la palabra que yo siento se puede expresar. La guillotina del mundo intelectual de Nicaragua, que ha sido un mundo muy importante, que ha sido un país pequeñito, que sin embargo ha dado al mundo una gran cantidad de artistas, de poetas, sobre todo. La poesía en Nicaragua todo el mundo es poeta hasta que no se demuestre lo contrario.
y es como es un deporte nacional, ¿no? Y eso ha dado grandes poetas, pues como Rubén Darío, como Ernesto Cardenal, como Pablo Antonio Cuadra, la lista es bien larga. Nos han suspendido el Festival de Poesía de Granada, que teníamos un festival bellísimo por 17 años, lo prohibieron, le quitaron la personalidad jurídica a la Academia de la Lengua, que tenía desde 1928 de existir. O sea, le estoy diciendo algunas cosas así más llamativas de lo que han hecho. Cerraron la prensa, el periódico que tenía 100 años de existir en Nicaragua, que fue importantísimo para la lucha contra el somocismo. Y eso a mí me parece una de las violaciones de los derechos humanos más terribles, porque es el derecho de existir como ser humano, de tener dignidad, de tener pensamiento propio y de tener la libertad para expresarlo. Y esa falta de libertad es como una muerte pequeña, ¿no? En cada ser humano que se siente aprisionado y con miedo. El miedo es lo que está permitiendo que ese régimen siga existiendo en Nicaragua. El 16 de febrero de este año, a través de un decreto, de repente nos desnacionalizaron a 94 personas. De un día para el otro ya no éramos nicaragüenses, nos borraron de los registros, nos confiscaron no solamente nuestras casas y lo que tuviéramos en el registro de la propiedad, sino que también la pensión de jubilación de muchísimos que ya estaban en los 70, 80, muchísimos nicaragüenses, porque entre ellos habían defensores de derechos humanos, abogados, profesores. Entonces imagínense lo que es que te pongan de patitas en el mundo, ¿no? En la calle no, en el mundo, sin ingresos, te quitan cualquier cosa que tengas y es muy difícil volver a empezar una vida en esas circunstancias. Los Ortega han tergiversado todo el sentido de la revolución sandinista, han usurpado ese gran trabajo que se hizo en Nicaragua, que costó la vida de tantísima gente. Yo era miembro de una célula, por ejemplo, y éramos 10 y solo sobrevivimos 2. Y así por el estilo, o sea, hay la cantidad de muerte y de lucha que se dio en ese país, no solamente para salir de la dictadura somocista, sino también para luchar contra la intervención norteamericana que tuvimos cuando se da la revolución en Nicaragua. Entonces, es muy triste, pero la esperanza no se pierde. Y yo pienso mucho en el ensayo de Camus de Sísifo, en que él se imagina un Sísifo que logra a través de una reflexión profunda, él se imagina que Sísifo, cuando le toca volver a levantar la piedra, ya va tranquilo y contento porque decide que la vida es un constante levantar la piedra y que entonces él no lo va a hacer como un sacrificio, sino como una muestra de rebeldía. Entonces Sísifo lo convierte en cambio en un rebelde que sigue tenazmente subiendo la piedra, porque la piedra se va a caer, pero hay que volverla a subir. Entonces yo voy a terminar con un poema, también me pareció bellísimo, el poema sobre el mar y el río, y este poema mío se llama Sísifo. Yo tuve que salir exiliada y vine a España, donde me ha recibido una solidaridad extraordinaria, tengo que decir, pero bueno, no tenía dónde vivir y aquí he encontrado dónde vivir y dónde tener una comunidad hermosa. Pero Sísifo, ¿dónde está mi cama cuando despierto del sueño? El respaldar de hierro ha desaparecido. Cierro los ojos. Pienso que si los abro de nuevo, reaparecerá lo que se ha desvanecido. La ventana con la fila de volcanes y el lago se ha esfumado, igual que el verdor. Hay una transparencia blanca en su lugar, la sombra de otras ventanas, el túnel de viento al centro del edificio que me rodea.
Me toco los brazos con las manos, me abrazo. Soy yo. Y dentro de este espacio está lo que cuenta de mi vida. Este cuerpo nostálgico contiene lo necesario para que nada se pierda de lo que he sido, de lo que soy. Me levanto en esta habitación, reconozco que vivo en ella. Veo la máquina donde me hago el café, la sala donde me siento a comer el yogur y el cereal. El tráfico de Madrid cruza la ventana. Mi computadora reposa en la esquina del sofá. Mi regazo es el nuevo escritorio. Soy vulnerable en esta vida frágil. Sobre la mesa El País, Babelia, el libro de David Toscana. Vivo presente al día, lo celebro. Dentro de mí se acomodan la felicidad y la nostalgia. No sobrevivo, vivo. Más tarde vendrá el sol o el frío, y yo seguiré con mi piedra cuesta arriba. No conozco otra manera de ser Sísifo. Y después de este magnífico poema y antes de entregar el segundo premio de cultura, vamos a tener el placer de nuevo de escuchar al dúo de clarinetistas que nos está esperando.
cierta conciencia de lo que está ocurriendo. A esa conciencia le falta mucho para ser pues una conciencia clara y fiel a lo que podemos conocer como realidad. Hay, yo diría, 3 grandes equívocos en la manera en que sociedades como la nuestra están abordando la cuestión, ¿no? Hablamos ciertamente de emergencia climática, se aprueban declaraciones, ¿no?, en los gobiernos, el nuestro también, sobre emergencia climática, pero como sociedad pues seguimos actuando como si eso fuera a traducirse en algún vivir de manera un poco más incómoda, ¿no?, con algo más de calor, con algo menos de agua, y no nos damos cuenta de forma cabal que lo que está en juego es la habitabilidad de la Tierra, al menos de grandes extensiones de la Tierra y quizá de la Tierra entera si las cosas van mal ahí. Tenemos cierta conciencia de crisis energética y ponemos en marcha pues lo que llamamos transición energética, y sin embargo lo que estamos haciendo pues es simplemente añadir algo de electricidad de origen renovable a una matriz energética que de momento sigue sin cambiar, y ahí el equívoco grande estriba en suponer que podemos simplemente obrar seguir por ese camino sin reducir de manera drástica el uso de energía que estamos haciendo en el norte global. Y hablamos también de transición ecológica y sin embargo tendemos a reducir eso que tiene que ser pues un cambio muy profundo de toda la sociedad, de la economía, de la política, de la cultura, de todos los vínculos sociales, tendemos a reducirlo pues a un cambio técnico. Son equívocos que de momento pues están cegando las vías que tendríamos que seguir. Y en esa situación están siendo asesinadas cada 2 días aproximadamente pues una defensora, un defensor del medio ambiente en muchos lugares, países de América Latina en primer lugar, ¿no?, en países como Brasil o Colombia, pero también está endureciéndose la represión contra las protestas ecologistas y climáticas en muchos lugares, y en particular en Europa. No hace muchas semanas el secretario general de Naciones Unidas advertía pues, con las palabras más duras posibles, ¿no? Estamos abriendo las puertas del infierno. La reacción frente a eso no puede ser un endurecimiento dirigido contra quienes están protestando y en muchos casos, sobre todo en el sur global, jugándose la vida en esas protestas. Quiero agradecer a la Asociación Pro Derechos Humanos el premio que me ha sido concedido, ex aequo con Gioconda Belli, ha sido un placer poder compartirlo con ella, y pienso que se dirige sobre todo pues, a estas realidades a las que no deberíamos dar la espalda o considerarlas asuntos de segunda, ¿no?, como ha pasado a lo largo de varios decenios, ¿no?, en los cuales eso que llamamos urgente pues ha ido desplazando siempre a lo importante, hasta que al final lo importante va a acabar devorando todas las supuestas urgencias, a menos que seamos capaces de una reacción social muy fuerte. Bueno, termino leyendo un par de poemas de mi libro Himnos craquelados. La tercera historia de la humanidad. 3 las historias de la humanidad, escribe Martín Garzo: la de la violencia, la de la belleza, la del sufrimiento. Solo las 2 primeras se escuchan. Anotamos los éxitos, olvidamos los fracasos. Nos arrimamos a los vencedores, nos desentendemos de los vencidos.
Adoramos a los ganadores, invisibilizamos a las víctimas. Al resultado de esa violencia masiva lo llamamos historia. Poder mirarnos al espejo sin sentir vergüenza. Saber que el espejo que de verdad cuenta es el rostro del otro. Los rostros múltiples y singulares y anónimos de la tercera historia de la humanidad. Y Museo de la Evolución Humana. Nieve que se derrite, mundo que se calienta, vidas tan frágiles. Arde la cera, arde la grasa, arde la posibilidad de lo humano. En la llama pertinente no distinguimos las sílabas. Tú que no sabes quiénes fueron tus abuelos ni tus padres, ¿por qué va a extrañarnos que no sepas de las guerras que ya están gestándose en la era del peak oil, ni del nuevo gran terror que las generaciones siguientes asociarán con la expresión cambio climático? La pasión de amar, la pasión de comprender. Al lado de estas dos, las otras pasiones valientes. Dos poemas bellísimos, Jorge. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos en el sexto premio, el premio de comunicación, que se le otorga a Jesús Maraña, periodista, escritor y director del periódico digital Infolibre. Se le otorga el premio por desarrollar un periodismo constructivo que propone soluciones y va más allá de denunciar los problemas. Entrega el premio Begoña Barrio, miembro de la Junta Directiva de la APDH. Noches. La verdad es que pocos premios pueden hacerme sentir tan orgulloso como el que me concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España, ¿no?, en el área de comunicación. En primer lugar, por la compañía. Si alguna vez me convocaran Yoconda Belli, o Jorge Lesman, o José Mariano Benítez de Lugo, o Erika Torregrosa, o María Mercedes Sánchez, o Luis Moreno Campo, por cualquier motivo o causa compartida, yo solo preguntaría cuándo y dónde hay que estar, ¿no? Porque admiro sus trayectorias, su sacrificio y su ejemplo. Figurar a su lado en este acto de reconocimiento de la Asociación Pro Derechos Humanos, pues es un privilegio. En segundo lugar, por quienes me otorgan este premio. Ni siquiera sé quién propuso mi nombre, pero agradezco profundamente a la asociación, a su junta directiva, que pensara en mí y decidiera concedérmelo, por lo que sé, eligiendo entre otros nombres que también admiro, como el estupendo fotoperiodista Javier Bauluz o el del reportero y profesor Jesús Martínez. La verdad es que hoy mismo he sabido que algún jurista eminente forma parte de esta asociación y también del Foro Milicia y Democracia, de lo que es la defensa de los militares demócratas y los valores que defendieron, pues, la UMD, ¿no?, la mítica UMD. Y lo he recordado porque hace 2 años me llamó un ex magistrado del Supremo para informarme de que se me concedía un premio que era nombrarme capitán de la democracia. Y
y a mí espontáneamente lo que me salió, en caso de duda, yo soy partidario de decir la verdad, lo primero, ¿no? Entonces lo primero que me salió fue decir, yo no he hecho la mili. Y le conté, bueno, primero el magistrado que había sido fiscal de lo militar me dijo, yo tampoco. Digo, bueno, eso me tranquiliza un poco. Y dando vueltas, ¿qué dices al recoger un premio así? Pues yo decidí contar la verdad, ¿no? Y conté cómo me había librado de la mili. Que fue después de consumir todas las prórrogas por estudios universitarios, ya me sortearon, pero un médico amigo me dijo, pero tú no tienes nada que alegar. Y repasando el cuerpo humano, pues descubrí los pies cabos. Y eso consiste en ir al Hospital Militar Gómez Ulla y que te miren como cualquier podólogo y te miran. Si tienes una determinada curva, te libras y si no, no. Pues yo fui allí, un coronel militar me examinó y escuché el insulto que más me ha gustado en mi vida, que fue inútil total. Y ese premio al que aludo y que he recordado por esa coincidencia de algún jurista de las dos asociaciones, pues lo dije en aquella entrega, dije, me habéis regalado el mejor epitafio que se me podría haber ocurrido, de inútil total a capitán de la democracia. Bueno, para mí este reconocimiento de hoy, pues es un poco esa misma emoción, porque yo no tengo ni idea de si merezco o no este reconocimiento, pero sí puedo asegurar que llevo toda mi vida profesional intentando cumplir en los distintos medios por los que he pasado un compromiso, que es el de practicar un periodismo honesto, que huye de la neutralidad y se implica en causas justas. No se me ocurre otra más necesaria y permanente que lo que es la defensa de los derechos humanos y la comunicación de esa lucha. Aquí tengo que competir con Erika porque has citado a Voltaire, diciendo la abogacía es el oficio más hermoso del mundo. Y yo, claro, tengo que citar a García Márquez, a Albert Camus y tal. El periodismo es el oficio más hermoso del mundo. Hace solo unos días, con motivo del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, me tocaba leer en el Instituto Cervantes, muchos y muchas de vosotras que estabais allí, el artículo 19 de la Declaración Universal, que dice así: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Conviene recordar que el derecho a la información no es patrimonio de los periodistas, simples intermediarios, sino de ciudadanas y ciudadanos que pueden, y a mi juicio deben, reclamar la garantía de recibir noticias fiables y contrastadas que les permitan tomar decisiones fundadas a la hora de ejercer otros derechos fundamentales en democracia. En lo que va de año han sido asesinados en el mundo al menos 108 periodistas, según el balance de Reporteros Sin Fronteras, simplemente por ejercer su oficio. De ellos, 63 han muerto desde el 7 de octubre víctimas del conflicto entre Israel y Hamás. 56 han sido asesinados por los bombardeos indiscriminados de Israel en Gaza. Más de un periodista muerto cada día en menos de 2 meses. Reporteros Sin Fronteras ha denunciado que Israel pretende imponer, abro comillas, un apagón informativo total en Gaza. De eso se trata. Abro otra vez comillas. ¿Quién sacará a la luz las atrocidades cometidas en Gaza si todos los responsables, los reporteros, en su inmensa mayoría palestinos que trabajan además en condiciones absolutamente precarias, son asesinados? Lanzaba esta pregunta el ensayista británico Owen Jones en un artículo reciente en el que planteaba otro interrogante que también comparto. ¿Dónde están las protestas de las corporaciones profesionales en todo el mundo? Las cartas vehementes que condenan esta inaudita masacre dentro de otra masacre mucho mayor. Y conviene, creo, no olvidar que artificial, un robot con una enorme base de datos puede emitir miles de gigas de información desde cualquier lugar del mundo. ¿Sobramos entonces los y las periodistas en los frentes de guerra o en las redacciones?
Mi respuesta es que no. Porque a diferencia de cualquier ciudadano en su derecho a la libertad de expresión y de opinión, los periodistas que nos comprometemos con el ejercicio de un periodismo honesto tenemos prohibido mentir. Estamos obligados a acercarnos a la verdad todo lo posible y a rectificar cuando nos equivocamos. Solo disponemos de un patrimonio, nuestra credibilidad, y depende exclusivamente de no defraudar ese compromiso, que no consiste solo en transmitir hechos contrastados, sino en diferenciarlos de las opiniones y en argumentar nuestros juicios de forma sólida y honesta, sin gritos, sin insultos, sin sectarismos. Por último, considero que este reconocimiento no es personal, sino compartido con quienes, especialmente en mi última etapa profesional, me han permitido y me permiten ejercer el periodismo en el que creo. Me refiero a las socias y socios de Infolibre, a la sociedad de amigos de Nuestro Digital y de nuestra revista mensual, Tinta Libre, que ahora hacemos en conjunto con El País, a los inversores que han creído en este proyecto editorial y que lo han respetado. En definitiva, a quienes comparten una convicción. Desconfíen ustedes, desconfiemos todas y todos de ese mantra que dice que el periodismo debe ser neutral y objetivo. Porque tal cosa no existe, nadie lo es. Y quienes más aparentan serlo suelen hipócritamente inclinar la balanza del mensaje en favor de un interés concreto, sea político, económico o empresarial. Defendemos un periodismo cívico, comprometido con las causas de quienes están en una situación de máxima vulnerabilidad, con los derechos humanos universales, sin los cuales volveremos a la selva, a la ley del más fuerte. Y termino citando a quien ha sido para mí un referente ético como periodista, pero sobre todo como ciudadano, que ya lo ha citado también Gioconda, que es Albert Camus. Se preguntaba antes de cumplir los 30 años, ¿qué es un periodista? Y él mismo aportaba una posible respuesta. Un periodista es un hombre o una mujer que se supone que tiene ideas y que defiende honestamente unos valores. Justo, añado yo, lo que no puede hacer el chat GPT. Seguiremos intentando no defraudar ese firme y complicado de gestionar compromiso. Muchas gracias. Pues tenemos que brindar por ese compromiso, Jesús, porque es muy importante. Muy bien. Bueno, llegamos al final de estos premios. Es el premio honorífico de este año que se le otorga a Luis Moreno Ocampo. Por su gran carrera y trayectoria defendiendo la justicia y la verdad, por su compromiso con la memoria histórica y transicional, por su labor como fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Luis Moreno Ocampo no ha podido venir a recoger su premio, pero nos ha enviado un mensaje. Este es un mensaje usando tecnología para agradecer a los humanos por invitarnos a compartir este momento, por invitarnos a compartir valores. La tecnología nos permite mandar este mensaje desde California, donde vivo, mientras viajo a Buenos Aires, donde nací, para que ustedes lo discuten y lo vean en Madrid. Y la tecnología nos debería ayudar a difundir el mensaje de la Asociación por los Derechos Humanos. Estamos en un momento clave. Mis amigos israelíes creen que están viviendo un nuevo holocausto. Mis amigos palestinos sienten que están viviendo una nueva Nakba. Nakba es la catástrofe. Es como ellos llaman a lo que ocurrió con los palestinos en 1948 cuando fueron desplazados. Los dos grupos pueden tener razón. Y la gente siente, bueno, hay que tomar partido. Claro que hay que tomar partido. Y la asociación nos invita a tomar partido. El partido de las víctimas. Estamos del lado de las víctimas israelíes, las víctimas palestinas. Y estar del lado de las víctimas significa que tenemos la tecnología para mandar ese mensaje. Basta de guerra. Jamás cometió crímenes masivos, deben ser investigados. Esa es la forma de tener un grupo terrorista, no matando soldados, agarrando a los jefes,
tomando las finanzas. Entonces, justicia, no guerra. La guerra no va a resolver el problema. Israel usó la guerra en los 70 y produjo Hezbollah. Estados Unidos invadió Afganistán y produjo 20 años de guerra sin resultados. Invadió Irak y produjo el Estado Islámico. Entonces, ¿cuándo aprendemos? La guerra produce revancha, la justicia no. La justicia nos pone del lado de las víctimas. Y gracias entonces a la Asamblea, a la Asociación por los Derechos Humanos, por permitirnos compartir este momento, por permitirnos mandar un mensaje. Estamos del lado de las víctimas palestinas, de las víctimas israelíes. Estamos del lado de la justicia, no de la guerra. Y tras este mensaje tan contundente que no deja lugar a dudas, vamos a disfrutar de nuevo del dúo de clarinetes con una pieza que se llama Views of the Blues de Gordon Levin.
Gracias, Flavio Castellanos. Bueno, no te contratamos porque tú eres tan generosa que vienes con toda la generosidad que te caracteriza. Así que muchas gracias, Luisa Martín, actriz y académica del cine. Muchas gracias, Luisa. Buenas tardes. Un acto de entrega de premios como este pretende reconocer a los defensores de derechos humanos, mostrar nuestro agradecimiento y apoyo a sus esfuerzos para promover la universalidad de los derechos humanos. Quisiera subrayar que los premios anuales de la Asociación Pro Derechos Humanos son una constante desde su constitución en el año 1976. Y refrendando lo que decía Gioconda, este año se da la característica de que reconocemos doblemente al pueblo nicaragüense a través de Mercedes Sánchez y de Gioconda Belli, y que también reconocemos al planeta, a la casa común de todos, porque reconocemos los derechos de la naturaleza a través de Mercedes y a través de Jorge. Este año celebramos el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y con ella la inauguración de una nueva era en la historia de la humanidad. Ahora, ese cambio de paradigma precisa de quienes trabajan por los derechos humanos, porque la Declaración Universal sea real y efectiva. Por ello, se hace imprescindible recordar que simultáneamente celebramos 25 años de la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos. Las defensoras de los derechos humanos actúan en todos y cada uno de los estados, territorios y rincones de nuestro planeta, esforzándose por hacer realidad las aspiraciones contenidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La importancia de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos radica en su contenido, que legitima y protege las actividades de protección y promoción de los derechos y libertades fundamentales reconocidos universalmente. La Declaración no solo establece los derechos de los que defienden los derechos, también expone algunas medidas que los Estados deben adoptar para garantizar y hacer efectivos sus derechos. Sin embargo, su implementación, la protección de los defensores de los derechos humanos, dista de ser
la deseable. El informe de la Relatora Nacional de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, presentado ante la Asamblea General de Naciones Unidas en julio de este mismo año 2023, evidencia que la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos sigue siendo un reto que cumplir. Los sacrificios de los defensores y defensoras, sus familias y sus comunidades nos inspira y nos alienta a seguir. Gracias a los premiados, sabemos el coste que algunos de vosotros soportáis. Nos conmueve vuestro generoso compromiso, nos señaláis el camino a seguir y estaremos siempre junto a vosotros. Me gustaría hacer un reconocimiento a la coalición global de organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, movimientos sociales y comunidades locales a favor del reconocimiento universal del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, que han sido reconocidos este año por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En este sentido, permítanme hacer el reconocimiento a nuestros compañeros de SEO Berlac, cuya CEO directora ejecutiva, Asun Ruiz, nos acompaña esta tarde. Gracias, Asun. Igualmente, me gustaría hacer mención a Violeta Siego, candidata a Premio Nacional de Derechos Humanos de este año, que nos acompaña esta tarde. Gracias, Violeta, por tu compromiso. Gracias a todos los que nos habéis precedido. Decía José Mariano que en el año 82 estaba contando votos y yo estaba haciendo, no digo, pero que es socio de nuestra asociación desde el año 82 y yo prácticamente estaba haciendo. Gracias a todos los que nos habéis enseñado el camino. Tenemos la certeza de que los derechos humanos son y deben ser para todos. Gracias a todos los que compartís con nosotros esta convicción y gracias por acompañarnos en el camino para lograr su efectividad. Gracias, buenas noches. Y ahora sí, por favor, ir subiendo al escenario. Vamos a intentar retirar los atriles para hacer la foto de familia. Bravo.